lo que también está bueno es la mesa de seguridad que se viene a continuación. 3 maestros que le saben y mucho a estos temas, más de 100 años de experiencia en esta mesa a continuación. Saludo con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha admiración al querido José Reveles, Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo, acaba de publicar su más reciente libro que usted no se puede perder, Necropolítica y Narcogobierno, del querido Pepe Reveles. Nuevas dinámicas de poder en México, es lo que expresa Pepe Reveles, y como siempre aquí en Sin Censura, comprometidos con el trabajo, la investigación de nuestros amigos. Pepe, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Muchísimo gusto en saludarte, todo en orden, y saludos a los compañeros de mesa. Claro que sí, Pepe, gracias. Déjeme saludar al querido Francisco Paco Cruz. Paco Cruz le agrega otros 47 años a esta mesa, 47 años de experiencia, de carrera en los medios de comunicación, en el periodismo. Le voy a recomendar sus 2 más recientes libros, aunque la lista de libros es extensa: Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte. Parte fundamental, pieza fundamental de este espacio libre como el viento, el querido Paco Cruz. Querido Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues como siempre, gustos estar en esta mesa con Pepe, y yo sé que vas a presentar al licenciado Gutiérrez Rebollo, que siempre para mí es muy placentero y de gran aprendizaje participar con los dos, y contigo, Vicente, así que aquí andamos. Uy, imagínate, mi querido Paco, que cierra la pinza esta tercia que no la tiene ni Obama. Nótese mi sarcasmo. Ya llegó el abogado, amigo, gran amigo, especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional, César Gutiérrez Priego. Querido César, te abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Vicente. Saludos a los compañeros. Dicen que esta tercia mata póker, así de fácil. Venga, oigan, pues déjenme empezar con esto. ¿Qué piensan de lo que el presidente señala? Podría tratarse de un montaje de los Loret de Mola, de los Broso, de Latinus. Esta detención, pues no sé cómo llamarle, esto de parar en donde viaja Claudia Sheinbaum por allá en Chiapas, hombres encapuchados, y aparece por ahí el micrófono de Latinus. ¿Cómo ves esta situación, Pepe? Y si están en riesgo, ahora sí que las aspirantes y el aspirante a la presidencia de la República, luego de este episodio, aunque ya muchos otros dicen se trata de un montaje del gobierno para lastimar al pobrecito de Loret. Mira, yo no tengo duda alguna de que este tipo de episodios se van a estar repitiendo, y más sobre todo antes de las elecciones. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Van a provocar por cualquier motivo y de cualquier forma. En este caso, estamos hablando de un grupo indeterminado de personas que van encapuchadas, que van armadas, y que interrumpen el camino de una aspirante presidencial. Por supuesto, si pueden hacer eso, pues pueden hacer otras cosas, desgraciadamente, y esperemos que no se les ocurra avanzar en una escalada pues que podría ser violenta. En este caso no pasó de las palabras, no pasó de unos extraños reclamos de seguridad para la sierra, para hacer las cercanías de Motocintla, diciendo que son personas que cuidan a la población unas 3 veces por semana. No sé por qué 3 veces por semana, porque si son pobladores, pues deberían estar ahí toda la vida, ¿no? Pero lo curioso es exactamente las circunstancias en que esto se da. Desde el lenguaje mismo, porque uno de los jóvenes que habló se le ocurrió decir, y somos gente auténtica, etcétera. No somos fifís, no sé por qué dijo eso, pero en aquella coyuntura se escucha raro. Y también en otras informaciones he leído que
le pidieron identificación, por ejemplo, a camionetas en donde iban reporteros, es decir, ya más allá de la camioneta de la aspirante presidencial. Entonces, creo que es una manera de demostrar que pueden llegar hasta una candidata y que al llegar hasta esta candidata, más allá de que solamente no haya trascendido más allá de una provocación, ¿no? Y de unas palabras confusas, de la presencia del micrófono rojo de Latinus, curiosamente, no creo que lo haya organizado, pero invitada especial de este acontecimiento, pues está diciéndole al resto del país que ellos pueden llegar a donde esté la candidata o la otra candidata o el candidato alterno. Entonces, creo que se trata de una provocación, más que de un montaje, yo lo llamaría una provocación, y sobre todo es una amenaza velada, sin haberse emitido alguna palabra amenazante. La amenaza está ahí presente porque estoy demostrando que puedo llegar hasta ti sin ningún problema. Me recuerda un poco, alguna vez lo mencioné en mi libro de Una cárcel mexicana en Buenos Aires, donde estaban los asilados, el expresidente Cámpora, Juan Manuel Avellan Medina, y el hijo de Cámpora, Héctor Cámpora, en la embajada mexicana en Buenos Aires. Salieron fotos en una revista con Zoom, de tal manera que dijeron, bueno, pues yo aquí puedo tomar una foto y lo mismo puedo poner un rifle con alcance, con mira telescópica, ¿no? Entonces, aquí me parece que es un equivalente. Yo puedo hablar con la candidata, metí la mano y la saludé, incluso puedo hacer otra cosa, y lo puedo hacer cuantas veces se me ocurra y cuantas veces se me antoje, en sitios que particularmente están albergando hechos de violencia, ¿no? Como ha sido de Motocintla. Todo el mundo sabemos que ahí llegaron los cárteles de la droga hace ya casi un año y están disputándose la región Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Pero bueno, estas personas no sabemos a quiénes responden, pero sí sabemos qué intenciones llevaban. Mi querido Paco Cruz, me imagino que también estás al pendiente de esta situación. ¿Qué piensas? ¿Qué carambas? Ya salió Latinus a básicamente tirarse al piso y decir que el presidente y que la candidata Morena Verde, Sheinbaum, los victimizan o revictimizan o ve tú a saber, y que hasta responsabilizan de lo que les pudiera pasar al presidente y a la doctora. Vicente, mira, la verdad es que yo lo he tomado desde que vi la nota, vi toda la información, más como una gran invención. Sí, mira, imagínate, dicen ellos el cártel de Sinaloa, ahí están en Reforma salieron gorras con la figura, un monigote de el Mayo Zambada. Imagínate, el Mayo Zambada tenía allí a la mujer que puede ser a partir del 1 de octubre próximo la mujer más poderosa de México, y dejarla ir. No, hombre, eso no pasa. Imagínate una caravana de un grupo, de una empresa de Latinus, sola por esa zona a donde operan prácticamente todos los cárteles, y el paso libre. No, hombre, eso no me lo como con nada. Pepe y otros periodistas, el licenciado Gutiérrez Rebollo, discúlpame, César, Gutiérrez Priego, su papá, sí, no, disculpa, quiero ofrecer, estaba pensando en su papá, que conocía bien el narcotráfico, el licenciado Jesús Gutiérrez Rebollo, el licenciado Gutiérrez Priego, que conoce bien el narcotráfico. Imagínate, yo no sé a cuántas zonas me he metido,
Imagínate así andar libre en una zona de narco, un grupo de una empresa, de una sola empresa. No, hombre, eso no es posible. Eso es fantasía. Yo digo que es un invento fantástico. ¿Por qué? Porque eso no se puede, no podemos andar libres los periodistas, ninguna persona que desconozca el terreno no puede andar libre cuando estos personajes tienen halcones, tienen hombres que cazan, tienen francotiradores, tienen todo, y tú andas libre por ahí. Tienen que ser dos cosas. Una, o es un gran invento, un gran montaje, o eres cómplice de ellos, y ellos lo pueden armar, pero la forma que solo dejan entrar a latinos, andamos solos, no, hombre, eso no es posible en esas zonas. Te digo yo que ando por tierra caliente. Cuando yo estaba, ahora mismo no estoy, pero por meses yo te decía, no puedo bajar, solo puedo bajar a determinadas horas, y no puedo bajar solo, tenía que bajar con gente de allí como una especie de salvoconducto. ¿Para qué? Para poderme conectar. Yo te decía, tengo que bajar a ciertas horas y tienen que ser muy precisas. ¿Por qué? Porque no puedes andar solo por ahí a cualquier hora, no, noche, día, no puedes. Entonces, para mí, yo digo, eso es un gran invento. Y luego la forma que lo presentan para decir, miren, la candidata o es una amenaza o es una conspiración, o le podemos hacer lo que queramos, o la candidata tiene complicidad con el cártel de Sinaloa. Yo digo, mira, tienes a la mujer que puede ser la mujer más poderosa, y la forma que la trataron en los medios es la misma campaña de narco presidente. Miren, aquí está, ven que sí tiene sociedad con el cártel de Sinaloa, y luego los antecedentes que tienen, no latinos, pero sí latinos, pero en la presencia de quién, en la imagen de Carlos Loret de Mola. Mira, Jaime Hernández lo conoce muy bien. Él sabe de qué es capaz Carlos Loret de Mola. Él lo vivió en la guerra. Él lo vivió, lo ha relatado, no solo Sin Censura, a donde se lo preguntan. Jaime Hernández lo conoce bien. Los montajes de Loret, incluso en zonas de guerra, son históricos. Si montaron o fabricaron un montaje allá en Afganistán, en esa guerra, ¿por qué no va a fabricar un montaje aquí? Yo digo desde ayer, algo me huele raro. Si estaba el micrófono de Latinos en el sitio que dirige Loret de Mola, ahí ya me huele raro. Siempre, donde esté Loret de Mola, siempre debe haber cosas en las que hay que pensar. Yo digo, de veras le dieron paso libre los narcos allí. Están disputándose. Miren, no quiero decir que no hay narcotráfico en Chiapas. Claramente ahí están el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, los Beltrán Leiva, el cártel de San Juan Chamula. No, hay grupos paramilitares. Está la Mara Salvatrucha 13, el Barrio 18. Es decir, hay tantas zonas ahí de conflicto que no puede pasar un reportero así como así. Ellos van a decir, sí puede. No, hombre, eso es fantasía. Es una historia fantástica. Que se lo peguen a otro, que se lo peguen a otros. Eso es yo lo decía ayer, es para lectores de Reforma, para lectores de Latinos, es para confirmarle a los seguidores, a la derecha en plena, a la derecha, decirle, miren, sí, es la narcocandidata. La está apoyando el cártel de Sinaloa. Yo sí estoy, por los elementos que hay, creo que sí es válido levantar la hipótesis de que esto no es normal. No es normal. Si el Mayo Zambada tiene ahí, imagínate, a Claudia Sheinbaum, o tiene ahí a Xochitl Gálvez Ruiz, ¿tú crees que no soy el narco poderoso y estoy apoyando a esta candidata o a esta otra candidata? Es el Mayo Zambada, un líder histórico. Imagínate, llegan a Chiapas y no le avisan al Mayo Zambada cuando tienen sus gorras, tienen toda la parafernalia del cártel Sinaloa, y no le avisan al señor que ahí está la mujer que puede ser la política más poderosa de este país. No, hombre, para mí, de veras. Y te digo que además he entrado a zonas similares en Chihuahua, porque además tengo como mostrarlo, lo muestro con mis publicaciones, con mis libros y con publicaciones de periódicos en los que trabajé. Trabajo zonas así en Chihuahua, sí, en Guerrero, en Oaxaca, y andar como ellos dicen. No, hombre, eso para mí, de veras, yo digo,
que se la peguen a más. Sí hay narcotráfico en Chiapas, hay enfrentamientos, sí hay persecuciones, sí hay despliegue en ocasiones de grupos de narcotraficantes para mostrar su poderío. Sí los hay, pero que un grupo de periodistas de una sola empresa pueda pasar por ahí libremente y estar entre ellos, no, hombre, eso sí, lo compraron, lo inventaron o hicieron otros arreglos o son cómplices. Sí, y de Carlos Loret de Mola no me impresiona porque ya Jaime Hernández ha dado suficientes testimonios para mostrar que este tipo, Carlos Loret de Mola, es capaz de armar no un montaje en una zona de conflicto, en una zona de guerra. Es capaz y luego es capaz de ir a dar conferencias y luego es capaz de victimizarse y revictimizarse él solo. Así que yo sigo pensando, hay elementos de sobra en ese hecho y en la historia del periodismo de este país, sobre todo de Carlos Loret, para levantar la hipótesis de que esto bien podría ser un montaje de Carlos Loret de Mola, sin que lo diga el presidente, sin que lo diga Claudia Sheinbaum. No hay cosas raras, hay testimonios, hay historia, y está la historia de Latinus, que habla por ella misma. Fueron a entrevistar a un capo que vinculó al presidente con dineros del narcotráfico cuando ni siquiera existía aquel cártel o no era, todavía no cobraba la relevancia que tenían. Así que no, para mí, mientras no haya verdaderamente una demostración, para mí es un invento, una historia fantástica, y para mí el hecho de que el Mayo Zambada, el capo histórico de este país, haya dejado ir así como así a Claudia Sheinbaum, me parece que es un mero invento, es una fantasía que nace a partir de, yo lo dije, mira, me recuerda mucho a un libro de Irving Wallace que se llama El Todopoderoso, que es un bestseller que se imprime todavía por millones. Es un tipo que inventa noticias, hereda un periódico y la condición para que lo herede totalmente es que eleve en un solo día el tiraje y la venta de su periódico. Y este tipo inventa noticias y él es el único que está. Para mí ese es Loret, es la imagen de Loret, es un tipo que inventa, que hace, y que conspira, pero que sí es peligroso, claro, porque muestra que se pueden acercar y que pueden causarle un daño a un candidato o una candidata presidencial, Vicente. Y quien estuvo señalando detalles desde que surgió precisamente el video, lo vi en redes sociales, fue el abogado César Gutiérrez Priego. Mi querido César, ¿cómo el avestruz? Mira, Vicente, hay un dicho que dice, confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Y es que no es porque nosotros desconfiamos nada más por quien da una noticia. Coincido con lo que dicen los compañeros. A ver, aquella persona que no hable de grupos criminales y de narcotráfico en el estado de Chiapas estaría mintiendo. Por supuesto que existen. Y además estamos hablando de una zona serrana, casi pegada a Guatemala. Entonces, pues, por supuesto que el que puedan existir grupos criminales es mucho más fácil que a lo mejor en otras regiones del estado o del país. Pero hay que ser como que muy claros, Vicente, y lo dice perfectamente Paco Cruz. Es imposible pensar que un personaje, ¿no?, como el Mayo Zambada, que son del cártel de Sinaloa, que históricamente ellos han tenido siempre información privilegiada, no les gusta llamar la atención, la forma de trabajo es completamente distinta, ¿verdad? ¿Tú crees que se atreverían a parar a la candidata a la presidencia de la República, que de acuerdo a cualquier persona que tenga un poco de inteligencia se da cuenta que va a ser la próxima presidenta de México con una tendencia ya irreversible? Pues sería un suicidio supuestamente utilizar a personas de ese grupo criminal para acercarse a ella, ¿no? Entonces no coincido con el hecho de que pudiese ser un mensaje. Yo lo veo más como, más bien, pues un montaje, ¿no? No lo puedo asegurar. A mí, cuando yo digo algo, explico siempre, ¿es un hecho o es una opinión? En mi caso es una opinión porque no lo puedo asegurar. Pero fíjate, para aquellas personas que tienen un poco de nociones de lo que es la seguridad pública, la seguridad privada, la seguridad perimetral, el cuidado de funcionarios públicos, ¿no?, o de empresarios, ubican que, por supuesto que siempre dentro de los mismos vehículos que van en una caravana, pues hay vehículos
punta o de lanza, en donde ellos van verificando las situaciones antes de que pudiera pasar con el principal, en este caso con la candidata. Y a mí lo que me llama la atención es el hecho de que dijeran, incluso algunos medios se atrevieran a manifestar que supuestamente había personas armadas, pues situación que por supuesto la Guardia Nacional y estos elementos del Ejército Mexicano que forman parte de las caravanas que van custodiando y protegiendo a los 3 candidatos a la presidencia de la República, pues no los hubieran dejado pasar, ¿no? Y simple y sencillamente no hubieran cambiado las rutas de cómo se estaba llevando a cabo. El hecho de que única y exclusivamente hubiera un medio de comunicación, porque sí hubo compañeros periodistas de ustedes que hacen la manifestación de que los mismos elementos que van custodiando la caravana no los dejaron bajar de los vehículos. Qué casualidad que el único que sí se encontraba ahí era el de Latinus. Y yo, como no creo en las coincidencias, porque las coincidencias son cosas que en política y en derecho penal no suceden, pues me parece sumamente raro. Y si no es esto un montaje, por lo menos apesta a montaje, ¿no? Y lo podemos ver. Tiene que haber por lo menos 3 videos distintos, porque estamos viendo que hay teléfonos celulares que se estuvieron utilizando y tiene que haber alguna toma directa, porque aparte, no, y hay que ser como que muy claros. ¿Tú crees que un grupo criminal, con el debido respeto y para las personas que nos escuchan, ustedes creen que un grupo criminal se va a quitar para darle espacio a un comunicador de un medio, Latinus, para que tenga el micrófono y la mejor toma, cuando ellos lo que quieren es interactuar de forma directa y además se van a conducir exageradamente de esa forma de respeto con una política, cuando si se supone que lo que quieres es mandar un mensaje, con el debido respeto? No lo creo. Ahí estamos viendo, mira, hay la toma que está grabando y hay 2 teléfonos celulares más. Desde ahí te das cuenta que por lo menos hay 3 videos con ángulos distintos del momento. Yo lo que creo, porque creo que sí puede ser un montaje, es por el hecho de que me parece que lo que estaban buscando era, 1, que hubiera temor por parte de la candidata; 2, que hubiera miedo por parte de la candidata; o 3, que hubiera la posibilidad de una reacción agresiva. Y entonces sí, con los videos tratar de sacar una narrativa distinta. Como no funcionó ninguna de esas 3, entonces lo que manejas es que un grupo criminal se acerca a ella como para decir, apóyanos, ¿no? Y llegué a escuchar analistas que decían, no es posible que el cártel de Sinaloa va y le pide apoyo a la candidata del gobierno oficial para que los apoye con el cártel Jalisco Nueva Generación. Por el amor de Dios, ¿de dónde puedes llegar a esa conclusión de ver este video? Y ese es el problema cuando se exageran los temas, cuando se miente, cuando se tergiversa y se intenta, por supuesto, de crear una narrativa. Pero aquí está, es muy claro, ahí está el video. Entonces, a mí en lo personal no lo puedo asegurar porque no tengo los pelos de la burra en la mano, pero de que apesta montaje, apesta. Por cierto, déjenme poner un tema, soltar un tema para la mesa, porque acaba de ocurrir, es una noticia de última hora. Avanza en la Cámara de Diputados la ley de amparo, fue aprobada por la Comisión de Justicia y será discutida en el Pleno. Para ustedes que son expertos en estos temas de seguridad, para ustedes que han por tantos años investigado, César, Pepe, Paco, es un tema también importante esta ley de amparo. Pepe. Una ley de amparo, ¿para qué? Perdóname. La ley de amparo que aseguran podría destrabar, entre otras cosas, el caso Ayotzinapa, pero acusan en la oposición que beneficiaría a los socios criminales del presidente y de Morena, entre otras estupideces que hemos escuchado desde la oposición. Pepe, un tema en el tema jurídico que nos podría dar una opinión más contundente, más informada, más documentada, sería el abogado César Gutiérrez Priego, pero yo puedo adelantar que normalmente cuando se está buscando modificar una ley como la de amparo, lo que se está buscando es darle más resquicios a quienes
tratan de utilizar este instrumento legal, ¿no? Para que puedan, burlar la vigilancia de las fiscalías de quienes los acusan, porque un amparo normalmente se logra, se busca, es el caso de los traficantes que son pedidos en extradición, por ejemplo en Estados Unidos, normalmente se busca para protegerse de la justicia, de que se ejecute una orden de extradición, en ese caso, o una orden de cárcel, de una consignación por delitos que se podrían haber cometido, pero que el acusado, el imputado, trata de revertir, diciendo, no, yo no cometí esto, o buscan pararse para que se reclasifiquen esos delitos. Entonces, me parece que es un tema bastante amplio, que no se agota en esto que estoy diciendo, y que sí, me parece a mí que normalmente no es para beneficiar a la justicia. Un amparo por naturaleza es justamente para evitar la acción de la justicia. Dice Ricardo, en términos generales. Dice Ricardo Monreal, las reformas a la ley de amparo presentadas recientemente van en el sentido de acotar el riesgo de una dictadura judicial o gobierno de juezas y jueces en México. Pues, con un poder judicial podrido y bueno, siempre viendo las opiniones en redes sociales, veo a Margarita Zavala muy molesta, Paco, decir, sin ni siquiera permitir una segunda ronda de oradores, el grupo oficialista de Morena en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley de amparo, artículos 129 y 148, anulando el derecho a una efectiva defensa de los derechos de los mexicanos contra actos de gobierno. Una pena, dice Margarita Zavala, la mujer comprometida con la justicia, así como seguramente estuvo tan comprometida con la justicia en el caso de la guardería ABC que involucraba a personajes de su familia, o en diferentes casos cuando fue primera dama. Mi querido Paco, ¿algún comentario? Mira, Vicente, el problema, bueno, es que las reformas han sido publicitadas, pero ¿qué es eso? Una reforma a la ley de amparo. En realidad no es toda una ley de amparo, son ciertas reformas. El problema en este país es que se ha abusado de la ley de amparo. De pronto el amparo aparece como una especie de comercio entre algunos jueces y algunos especialistas en amparo, y se abusa de ella. Por ejemplo, lo que entiendo es mucho es las obras del presidente López Obrador. ¿Cuántos amparos se presentaron y se otorgaron para detener las obras magnas o emblemáticas del gobierno del presidente López Obrador? Cualquier cantidad. El Poder Judicial se convirtió en un estorbo para muchas cosas, y el presidente tuvo que recurrir a ciertos reductos que le conceden también, le concede el derecho y le concede el cargo. Por ejemplo, declarar obras de seguridad nacional. Entonces, la cuestión con el amparo, en algunos casos, como el de las obras, que es lo que entiendo mucho que se ha tratado de hacer o se trata de hacer con esta reforma, es que cualquier persona podría ir, me quiero amparar contra la ampliación del Tren Maya en el kilómetro 2 porque va a afectar a tal. Y luego, en cualquier otro tramo, lo mismo, ¿saben qué? Tenemos 10,000 amparos contra esto. Eso es una barbaridad. Eso sí yo entiendo, hay que limitarlo, hay que evitar que el Poder Judicial se convierta también en una especie de legislador que anule ciertas leyes que se aprobaron en el Congreso de la Unión y que entorpece a veces sin ninguna necesidad, porque te digo, lo vimos en las obras emblemáticas del presidente. ¿Cuántos amparos?
¿Cuántas cuestiones para retrasar, para frenar? ¿Cuántos amparos promovió el grupo de Claudio X González? Hay un grupo especializado en eso, en presentar amparo por una cosa, por otra. Entonces se vuelve un abuso. Entonces yo con lo que he leído digo, sí, es necesario frenarlo. Con lo que hemos vivido en los últimos 5 años, con eso sí hay que reformar la ley de amparo para algunas cuestiones, para evitar que mientras se dicten sentencias, por ejemplo, se abuse también del amparo. Así que hay que abordar el problema de interpretaciones, aplicaciones, ¿cómo? Con una ley que diga, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y proteger al Ejecutivo. No es por López Obrador, es por los que vengan. Si me cae bien el presidente, dejo que haga lo que se le pegue a la gana. Si no me cae bien el presidente, si no me cae bien el gobernador, pues le presento una ley de amparo para que aquí no construyan 3 metros de vía, que eso es lo que estaba pasando con el presidente, o con las leyes emblemáticas, que aquí no construya esto porque va a afectar el medio ambiente, son 100 metros, aunque sean 5,000 de vía y que ya estén construidos. Sí hay un abuso en la ley de amparo, muchos lo hemos vivido, muchos lo hemos atravesado, y el amparo de pronto parece, te digo, como a mí un artículo al mejor postor, a la medida de los intereses de los jueces, y si los empresarios, por ejemplo, como Claudio X González, tienen cuates, o si el Poder Judicial va en sentido contrario que el Ejecutivo, hay un abuso terrible. Y lo que entiendo de esta reforma a la ley de amparo, seguramente el licenciado Gutiérrez Priego nos lo explicará mejor, pero yo lo que entiendo es eso, que hubo un abuso que vimos todos y que no se puede frenar porque también hay corrupción en el Poder Judicial. Así que yo entiendo esos cambios como una forma de evitar que el Poder Judicial siga entorpeciendo muchas cosas, Vicente. César, ¿nos iluminas? Claro que sí, Vicente. Mira, la oposición ha tratado de hacer creer que van a cambiar la figura del amparo en nuestro país. Tenemos una de las figuras más ricas que existen a nivel mundial, tomado de lo que es el habeas corpus norteamericano, en donde nosotros de alguna forma le damos la facultad a los jueces para cuando nosotros consideramos que existe una violación a nuestros derechos por medio del juicio de amparo, un juez federal tenga la facultad de revisar si existen esas violaciones y de suspender, ¿no? Por la suspensión provisional, las violaciones que nos estén ocasionando. ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, que es una figura jurídica tan rica que lo que ha hecho es que se ha estado utilizando de forma perversa para no permitir a lo mejor que todas estas grandes obras de desarrollo para el país se puedan seguir ejecutando. Y lo decía bien Paco. ¿Cuál es el problema? ¿No? Que cualquier persona, pues hay 2 tipos de interés, el interés legítimo y el interés jurídico. El interés jurídico es el que me causa un perjuicio personal a mí, que yo tengo un derecho para hacerlo valer. Pero el interés legal, pues es simple y sencillamente decir que como a una comunidad nos va a terminar afectando, entonces vamos a ir y vamos a promover un amparo. ¿Cuál ha sido el problema? Cuando vemos que muchísimas personas van y promueven amparos en contra de una obra que va a traer beneficios para una región del país, pero que ellos manifiestan que les está causando un perjuicio. Entonces, con la facultad que tienen los jueces de las diferentes materias, ¿no? Pueden ellos ordenar de forma inmediata, por medio de la suspensión provisional, el hecho de que se suspendan, por ejemplo, las obras, para que no exista la posibilidad de que se pueda continuar y el día de mañana termine causando un perjuicio mayor. Y lo que está diciéndonos esta ley, digo, lo mismo pasa, para que le podamos explicar un poco a la gente, con todas estas leyes que a lo mejor el Congreso en su momento aprobó y que terminaron siendo recurridas por ser o considerar que eran inconstitucionales. Y entonces vemos a la primera o segunda sala o hasta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia debatir sobre la constitucionalidad o no de estas leyes. Un ejemplo claro, lo que sucedió con la anexión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde el Pleno de la Suprema Corte determinó que era inconstitucional esa ley y que por ese simple hecho pues no podía formar parte de la Guardia Nacional, porque el artículo 21 constitucional era muy claro el decir
que la policía tenía que estar bajo el mando de una autoridad civil. Así fue como se determinó en ese momento. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el fundamento que da el ministro Arturo Saldívar, donde explica que la Secretaría de la Defensa Nacional reformó todo lo que era la Secretaría de Estado, quitó y conformó la parte del ejército en una comandancia general para convertirse en una institución político-administrativa. Pero la Corte ya emitió una resolución y se tiene que respetar. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es lo que se está pidiendo, lo que se está cambiando? Bueno, en específico se habla de modificar 2 artículos de la Ley de Amparo, el 129 y el 148. ¿Esto para qué es? Para que no se puedan conceder las suspensiones provisionales o incluso las definitivas, ¿sí me explico?, por medio de la figura jurídica del amparo. Y esto lo manejan así, ¿por qué? Porque en su momento el Poder Legislativo lo que divisa o lo que externa es que el Poder Judicial no puede meterse ni puede intervenir en lo que es la creación de leyes, y que ha sido un exceso por parte de algunos políticos de oposición o de algunas supuestas asociaciones de la sociedad civil, que incluso en un tuit hoy que lo puse en cuanto a algunos comentarios que hizo Denise Dresser, lo digo. El problema es que se dicen apolíticos, el problema es que se dicen ser luchadores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil, sí, pero nada más de la sociedad civil y de los derechos humanos que ellos consideran que sean correctos de acuerdo a lo que ellos luchan o pelean, porque si no, entonces ya no es correcto y es una lucha política, ¿no?, cuando se hablan de apartidistas. Entonces, como para que la gente lo pueda entender, es que el Poder Judicial no tenga la facultad de suspender la aplicación de leyes que el Congreso, ¿no?, federal termina autorizando por el simple hecho de suspenderlas de forma provisional. Ejemplo, cuando se promueve una controversia constitucional porque la ley pueda ser contraria a la ley o de lo que establece la Constitución, que no se conceda un amparo de forma inmediata. Si bien es cierto, el Poder Judicial seguirá teniendo las facultades para analizar si una ley va en contra de lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales, como este gran debate que tenemos ahorita en cuanto a la prisión preventiva justificada. Entonces, es para quitar esa herramienta que ha sido utilizada de forma perversa por algunos políticos de oposición y por algunos supuestos miembros de la sociedad civil para entorpecer el trabajo que está tratando de realizar este gobierno. Eso es lo que se trata en específico esta reforma, y son nada más 2 artículos de la Ley de Amparo. Y bueno, en la última, la tercera ronda, querido Pepe, arrestan, así se confirma, al hermano del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y uno se esperaría o reacomodos o reacciones, en fin, ¿qué comentarios se vienen con esta detención, mi querido Pepe? Mira, esto se da en una coyuntura muy particular, en donde hay que recordar lo que desde los Estados Unidos, desde el Senado y desde la Cámara de Representantes, se dijo de que los Estados Unidos tendrían que intervenir para capturar o matar a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo dijeron en febrero. Lo dijeron el senador Tom Cotton y el congresista Morgan Luttrell. Ellos dijeron con todas sus palabras asesinar al líder a Nemesio Ceguera Cervantes, al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, porque estaban generando un daño terrible a la población de los Estados Unidos. Entonces, bueno, me imagino que dentro de todo este contexto, pues el gobierno cumplió con el papel que le corresponde, ¿no? De perseguir y capturar algún capo del narcotráfico, pero aquí le está dando satisfacción a los Estados Unidos,
estaban muy contentos porque Tony Montana, el hermano, que también participaba en la alta dirigencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue capturado hace ya más de año y medio, 22, sí, casi va para 2 años, bueno, falta por capturar a Nemesio Ceguera Cervantes, quien dicen que ya consiguió un nuevo riñón porque estaba muy enfermo y al parecer anda cargando con médicos a donde quiera que se mueve para que lo atiendan en caso de ser urgente. Y justamente el lugar donde capturan a Don Rodo, porque así apodan a Abraham Oseguera Cervantes, ahí por Autlán, es una zona que domina perfectamente el Cártel Jalisco Nueva Generación. Me parece que este grupo les preocupa mucho a los Estados Unidos porque ha extendido su poderío en todo el sur de la Unión Americana y se le atribuye ser, junto con Sinaloa, a la par de Sinaloa, el gran productor de fentanilo. Aunque ya lo dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el fentanilo lo están produciendo no nada más los mexicanos, también los estadounidenses y los canadienses. O sea que no pueden escurrir el bulto, eludir su responsabilidad en esta generación de una droga cuyos precursores vienen de Asia, pero que se producen en estos territorios y matan a más de 100,000 estadounidenses cada año. Entonces, pienso yo que habrá una felicitación muy pronto. Es una buena noticia para los que están buscando abatir el consumo y el tráfico del fentanilo, sobre todo, ¿no? Y dejar con pocos dirigentes al Cártel Jalisco Nueva Generación. De todos modos, me sigue a mí preocupando, como siempre, el tema de los recursos. Jalisco Nueva Generación es un grupo que se ha enriquecido, pero exorbitantemente, extendiendo su influencia más allá incluso de Europa, de Asia y de Oceanía. Y entonces esta captura, pues sí, le causa un perjuicio, le merma poderío, pero no le quita en absoluto la capacidad financiera que lo hace tener a miles y miles de personeros en todo el mundo, en los 5 continentes, para movilizar todos los tráficos, los cargamentos, recibir y comprar estas drogas ilícitas y pues el dinero de estas la ganancia de estos negocios, meterla en los bancos europeos y estadounidenses, que es lo que hacen, ¿no? Porque no lo esconden, lo meten a los circuitos financieros normales en todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que es un buen punto que se apunta a México, y sin decirlo, pero sí le está dando una satisfacción a los deseos del gobierno de Joe Biden. Hablando de Estados Unidos, el presidente cuestiona este papel de el policía del mundo y que quién les da la autoridad para ser juez y definir quiénes son buenos y quiénes son malos. Y yo insisto en algo que creo que hemos abordado, Paco. México, como nunca antes con Andrés Manuel López Obrador, tendría el sartén por el mango a la hora de negociar
y de hablar de estos temas con el vecino del norte, ¿no? Sí, no, mira, Vicente, hace años estabas platicando con el fiscal, estaba escuchando la entrevista y tiene razón el fiscal. Hace mucho Estados Unidos se abrogó el papel de policía del mundo. Aquí hay, mira, más que repetir eso porque lo hablaste con el fiscal, pero hay que hacer un par de aclaraciones. A Estados Unidos se le olvida que el Poder Judicial en México se ha convertido en una especie de santuario para proteger delincuentes de cuello blanco, para proteger narcotraficantes. Hace rato que hablábamos del amparo, está convertido en un santuario que va contra los deseos de este país, la mayoría, no todos seguramente, pero la gran mayoría, de reformar ese Poder Judicial. Estados Unidos no ve que los ataques a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no vienen del Poder Ejecutivo, vienen de nosotros, analistas, periodistas y ciudadanos común. No entiende y no conoce cómo se ha pervertido y corrompido históricamente, yo digo, ese Poder Judicial que nació con las raíces podridas. No entienden, quieren ver lo que les conviene, quieren ver lo que ellos entienden, quieren ver lo que ellos nos quieren imponer, lo que nos quieren hacer entender, pero no ven lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque están convertidos en la policía del mundo. Lo que está pasando en Palestina, el genocidio en tiempo real, es una brutalidad. Decía el fiscal, las manifestaciones en Columbia y en Yale, dos de las universidades más prestigiosas de ese país, con protestas gravísimas, grandes, amplias, contra ese genocidio, y cuyos estudiantes son detenidos o son reprimidos. ¿Por qué? Por la fuerza, por orden de los rectores, directores de esas universidades. Es decir, nunca va a haber la paja en el ojo ajeno. Lo que está tratando de imponernos es lo que siempre han hecho. ¿Hasta cuándo pueden hacerlo? Bueno, pues recuerda, hasta antes de López Obrador, cada presidente de este país hizo lo que Estados Unidos quiso. Siempre atendimos las órdenes de Washington, no solo los presidentes, los periodistas incluso se desvivían por publicar los informes de Washington. Hay que publicarlos, sí, hay que darle la importancia que merece. Esto piensa Estados Unidos, pero por primera vez tenemos, yo insisto, no te lo digo ahora, te lo he dicho algunas veces, por primera vez tenemos un presidente que se puede parar de frente, que les puede decir, hasta aquí, espérense, pinten su raya. Es un informe de 58 páginas dedicadas a México, pero nada sobre las violaciones a la ley dentro del Poder Judicial, nada sobre esa cueva, yo lo he dicho, sobre esa cueva de narcos en que se ha convertido el Poder Judicial, con jueces prepotentes, incapaces, corruptos, con magistrados igual, y con ministros de la Suprema Corte, pues por lo mismo. Es decir, entienden de otra forma su justicia, entienden de otra forma sus informes, pero hay que tomarlo como eso. Sí, seguramente la derecha le da mucho vuelo, pues sí, históricamente ha sido así, Vicente, se rinden, le rinden pleitesía. Hay que ver lo que fue a hacer Xochitl, primero les fue a ofrecer todo, sí, pero el Poder Judicial es intocado incluso por ellos, cuando tenemos un Poder Judicial en el que se enraizó la corrupción desde que nació, como lo conocemos hoy, en diciembre de 94, enero de 95, no entienden eso. ¿Por qué? Porque también es un juego político de ellos, es un juego que tiene intereses y que va encaminado a tratar de someter a los dirigentes políticos del país que ellos critican, pero ellos, tú lo platicabas con el fiscal, hay que ver más de 30,000 muertes en Palestina, un genocidio en tiempo real, un genocidio apoyado, acaban de autorizar miles de millones de dólares, acaban de autorizar miles de millones de dólares a Ucrania. Sí, pero eso es lo que vemos de lejos. Mira, cuántos golpes de estados han promovido en América Latina, Guatemala, Chile, y así podemos, Argentina, así podemos ir. Entonces,
pues es un informe ¿para qué? Para someter a ciertos gobiernos y en este caso, pues tratar de presionar al gobierno del presidente López Obrador, pero por primera vez yo digo, mira, tenemos un presidente que se les puede parar de frente y decirles, no, espera, tú eres el policía del mundo, pero ve lo que tú estás haciendo. Ve allá tu terruño, aquí déjanos a nosotros, y así lo entiendo yo, así lo veo, y históricamente así ha sucedido, pero tuvimos una historia de presidentes agachones, de presidentes vendidos a ellos, Peña, Calderón, Fox, y podemos ir para atrás, al que sea, a Salinas de Gortari, a López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, trabajaban para ellos, Hoy tenemos un presidente muy digno y hay que entenderlo, y hay que entender estos informes como lo que son, un informe político redactado ¿para qué? Para someter a ciertos líderes políticos a los que ellos les interesa someter, Vicente. Así es, y para cerrar, vaya columna que te aventaste, y va a dejar la víbora chillando, la columna de César Gutiérrez Priego, todos los martes en La Silla Rota, o casi todos los martes en La Silla Rota. Malas decisiones ponen en riesgo algunos estados. Por malas decisiones está en riesgo el trabajo que se ha venido desarrollando en Morena, lo cual será aprovechado por la oposición de la derecha para buscar ganar las elecciones en Morelos, Veracruz y la Ciudad de México. ¡Qué miedo, César! A ver, cuéntanos. Mira, Vicente, desafortunadamente en los últimos días he estado viendo como que un choque entre diversos grupos de morenistas y se nota claramente que existe un problema por ahí de comunicación. Y la realidad es que las tendencias, más allá de lo que nos dicen las encuestas, también tienen que ver pues, con la seguridad, tienen que ver con toda esta información que va fluyendo. Y hay ciertos puntos en donde parecería que hay una tendencia muy clara, incluso al interior de Morena, en estos 3 estados en específico. Y hablo también de los asesores, ¿no? Como muchos de ellos no se dejan asesorar, no permiten a lo mejor que las bases puedan participar con ellos o se cierran a creer única y exclusivamente lo que ellos creen. Porque yo no dudo que al inicio de una campaña, y más cuando estamos hablando de que Morena viene muy bien posicionado, gracias mucho de ello al presidente de la República, pues también el hecho de que tú inicies la campaña con una tendencia positiva, pero cuando ya estás haciendo campaña, no estás a lo mejor haciendo lo que mayor respuesta te está dando, pues empieza a tener afectaciones. Y sí se nota que existe un choque entre diversos grupos, ¿no? Y eso lo que me ha hecho a mí, por medio de la empresa que yo tengo y los análisis que damos, es ver que estos 3 estados, desafortunadamente, no, a lo mejor es donde mayores posibilidades de aquellos estados que tienen Morena ahorita gobernando, podrían perderse. Porque dentro del análisis, pues hay otros estados en donde la oposición va a seguir gobernando, ¿no? Entonces creo que sí es preocupante, porque yo le decía, a ver, para mí está decidida la elección presidencial y creo que nos damos cuenta hasta por los grandes medios, ¿no? Como la apertura que ya tienen y la forma de comunicar para con Claudia Sheinbaum es completamente distinto, incluso como que empiezan medio a agachar la cabeza entendiendo que ella va a ser la próxima presidenta de México. Pero hay algunos otros de esos mismos medios que ya están tratando como de congraciarse con Claudia Sheinbaum, que veo que al contrario están yendo con los opositores de estos gobiernos. Y creo que eso es importante y valdría la pena que los asesores, ¿no? de estas campañas políticas tomaran atención. Desafortunadamente mucha gente se ha confiado, Vicente, y piensan que los números que se le dieron de inicio de una campaña siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces los asesores les dan miedo de decirle realmente al candidato, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo no es correcto. Y la gran mayoría incluso, ¿no? de estas candidaturas de los estados que señalo, si tú analizas, incluso empezaron tarde cierto trabajo para comunicar, para contrarrestar ideas. Y las 3 han sido de recibir ataques, y parecería que no han sabido cómo devolver sus ataques. Y desafortunadamente hemos estado viendo que la oposición, al no tener propuestas, lo que tiene es ataques.
Y si tú no sabes cómo darle vuelta rápido a esos ataques, como a lo mejor sí lo hemos visto con Claudia Sheinbaum, que ha sabido administrar una ventaja y que ha sabido minimizar, y que a lo mejor lo que ha habido es en el post-debate, creo que esa parte es muy importante y ojalá pudieran recapacitar, ojalá pudieran entender que sí están en riesgo más allá de lo que los asesores les digan y que se dejan asesorar, mi querido Vicente, porque desafortunadamente creo que hay mucha gente de Morena, de las bases de Morena, del pueblo de México, que tiene intención de que siga la cuarta transformación, pero cuando nos damos cuenta que no se dejan asesorar y que se suben, ¿no?, en su ego y es demasiado grande estos asesores, pues obviamente les está generando un problema que cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde. Mi querido César, te dije que ibas a dejar la víbora chillando con ese tema. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, querido César Gutiérrez Priego? Mira, fíjate, nada más también antes de terminar, hay que recordar, yo escribí incluso una columna, hay un operativo conjunto entre México y Estados Unidos que se llama Código Negro, y ahí se especificó desde finales del año pasado que iban sobre 40 figuras principales del cártel Jalisco Nueva Generación para concluir con el señor de los gallos, conocido como el Mencho, ¿no? Nemesio Ceguera Cervantes. Hasta ahorita estamos viendo que ahí está el trabajo. Para todos aquellos que dicen narcopresidente, este trabajo tiene ya más de 2 años que se ha estado realizando y desde el año pasado han estado trabajando en conjunto el gobierno de Estados Unidos y de México. Y mis redes sociales son @CésarGutiPri, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, y como siempre agradecidos con el placer de estar con ustedes, buenos amigos, personas a las que quiero, respeto mucho. Les mando un abrazo y estaremos aquí pendientes para la próxima semana. Claro que sí, el abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin censura. Paco Cruz, autor de una larga lista de libros, les recomiendo los 2 más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Mientras seguimos pidiendo el apoyo a tus libros, ¿por qué no también cerramos invitando a esta audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, Paco? Vicente, pues mira, yo nada más para complementar, recuerden que no está, falta el Mencho, pero ya está Abraham, su hermano, a Rosalinda González, su esposa, y Antonio Ceguera, 3 de las personas de más confianza del Mencho. Así que yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en la red social X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Vicente, un abrazo para el licenciado Gutiérrez Priego, para Pepe, como siempre, y uno para ti. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Vicente. Claro que sí, mi querido Paco, un abrazo. Y el querido Pepe Rebeles ya tiene libro también, como se lo he estado diciendo en las últimas semanas. Nuevo libro, debí de haber dicho, porque tiene muchos en su haber. Déjeme recomendarle, como siempre, este libro sobre la necropolítica. Así que, mi querido Pepe, yo sé que tú no estás en redes sociales, pero que las redes sociales apoyen y busquen tu libro. Muy bien, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo y les mando un abrazo a todos, a los 3, desde este momento hasta la próxima semana. Claro que sí, Pepe Rebeles, Paco Cruz, César Gutiérrez Priego en esta mesa de la que me siento muy orgulloso, la mesa de expertos en seguridad nacional y en los temas del narcotráfico. Estamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, y lo invito